Pues comentarles que lo que acaba de decir el presidente es claro que no hay en la ley ninguna negativa ni ninguna discusión en contra para que los gobernadores o los particulares puedan adquirir vacunas. Más bien lo que falta es que no sea un mecanismo politizado. Déjenme decirles que la ley de vacunación fue modificada expresamente en el 2017 y este documento que presentaron de manera muy rimbombante como el documento rector de la política de vacunación contra COVID, pues evidentemente tiene todo el planteamiento estrictamente político, ni siquiera el técnico que marca la ley. Dice, por ejemplo, que se va a aplicar la vacuna COVID, no diciendo y no señalando si va a ser una vacuna extraordinaria o va a ser una vacuna ordinaria. En ambos casos, ellos hablan que quien elaboró el documento, sin citar quiénes son ni la metodología puntual, es un consejo técnico asesor externo en vacunas, cuando la ley prevé con mucha claridad que debe ser de entrada el Consejo Nacional de Vacunación. Y en este Consejo Nacional de Vacunación queda claro también las funciones que deberían señalarse para definir la priorización del tema. Si fuera extraordinaria la vacuna y no que se incorporara al Programa Único de Vacunación, también marca que la opinión que diera este consejo sería la válida. Bueno, el documento que presenta como rector no tiene la validez que marca la propia ley y por ende todo lo que puede significar otra vez la mala programación, la mala preparación para hacerla. Además, la priorización que marcan en el esquema de las vacunas señala con claridad que no saben ni siquiera cuánto. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la página 8 de este consejo, la Secretaría de Salud dice que de acuerdo con la información disponible que le comparte la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿quién es el responsable entonces de planear la política de vacunación? ¿Quién determinó cuántas vacunas se le compran a quién? Pues aquí dice, y lo leo textual porque, como dice el presidente Marco Cortés, es verdaderamente impresionante esta seria irresponsabilidad que está siendo cubierta, como ha sido, con los gobiernos estatales para poder salir bien librados o lo mejor librados de esta pandemia. Dice, de acuerdo con la información disponible, compartido como preliminar por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el calendario de entrega descrito se indica que entre diciembre del 20 y diciembre del 21 se recibirán por negociación directas suficientes dosis para inmunizar 17.2 millones de personas con la vacuna de Pfizer-BioNTech. O sea, ni siquiera sabemos qué mes ni cómo es la calendarización. También dice que a lo mejor se van a recibir 35 millones con la vacuna CanSino Bio, la cual se están haciendo protocolos de investigación en México apenas, y 30.8 millones de la de AstraZeneca, que sabemos que tiene dificultades para su arranque, y con un total de 90.9 millones de mexicanas y mexicanos. Pensemos en la que está ahorita aprobada, en la de Pfizer. Pfizer tiene la capacidad para el 21, tiene capacidad excedente de compra. Si el gobierno mexicano ya no tiene capacidad de compra, porque ha sido la única vacuna en la cual ya firmó puntualmente la compra de vacunas. Y también de manera casi de acto político le mandan para 125,000 personas y resulta que la asignación que hicieron para poner 107,000 en el Distrito Federal de la Ciudad de México y unos cuantos en Coahuila, pues no tiene la distribución que dicen ellos en su propio documento, que debe ser con criterios epidemiológicos, que debe ser con criterios de evitar la muerte y que debe ser con criterios de carga de la enfermedad. Este documento rector que ellos publicaron, hasta inclusive como si fuera un libro, porque dicen que el registro de autor está pendiente de que se los den, marca que no están teniendo las cosas claras. Si usted se pone en la lista y verifica, por ejemplo, en qué fecha le va a tocar, usted se va a dar cuenta que en ese documento rector, pues las principales vacunas se van a poner, pero en el segundo semestre quizás del 2022, no del 2021. Porque además, como estratificaron simplemente por edades, dicen que primero van a ser los trabajadores de la salud de primera línea, pero también de primera línea son los bomberos, también los paramédicos, la gente que está de limpieza trabajando en los hospitales. Solamente de médicos y enfermeras en el sector salud son un poco más de 790,000. Y además en este primer ensayo que hicieron, pues están poniendo en los campos militares la vacuna para aprender, dicen ellos. Cuando México tiene un sistema nacional de salud perfectamente afinado para hacerlo y que no tendríamos que estar dependiendo otra vez de la centralización de las cosas.
¿qué aspecto de la ley puede modificar la compra? El primero, el presupuesto de egresos de la Federación. Pues resulta que el programa de vacunación, el E036, ha tenido los 3 años consecutivos baja. De ahí no va a salir el dinero, como ha señalado el presidente Marco Cortés. Por eso insistíamos mucho que de dónde iban a comprar la vacuna. Bueno, hasta ahorita sabemos que ya se apalabraron con Pfizer y de las demás solamente son ilusiones. Si no hay programación, si no están tomando en cuenta a la que lleven prioridad a aquellas personas que tienen diabetes, que tienen obesidad, que tienen hipertensión, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si no ha tenido prioridad para vacunarlos contra la influenza, ¿cómo lo van a poder hacer en el caso del COVID, que ya dieron muestras claras que es un tema absolutamente político? Por eso estamos llamando a que de entrada el Consejo de Salubridad vuelva a retomar otra vez el papel. Existen suficientes investigadores mexicanos y médicos distinguidísimos en tema de vacunación para que haya un SAR y que sea con estos criterios, con los técnicos y no con los políticos, con los que se haga el estrato entre los pacientes. Si alguno de los que están aquí, como a lo mejor Abigail Cruz tiene 30 años, pues le va a tocar la vacuna dentro de 2 años. El derecho a la protección de la salud y las políticas públicas son piso, no techo. Si ahorita para hacer el tamiz neonatal el gobierno federal o el INSABI solamente provee pruebas para detectar 7 enfermedades y hay para 21, ¿por qué se le puede impedir a los gobernadores, que también son autoridades sanitarias, a que puedan ampliar la capacidad? Recordemos que después del agua potable, el mecanismo más costo efectivo es la vacunación. Las empresas que están produciendo las vacunas tienen excedentes, pueden ser compradas. Ya fue autorizada, en este caso, la aplicación de Pfizer. ¿Cuál es el impedimento para que se pueda comprar si al final de cuentas los gobiernos de los estados están poniendo el recurso? No habría ningún impedimento y me parece más bien una actuación otra vez de tipo criminal el que no se permita que los gobernadores, los alcaldes o incluso si hubiera sociedad civil pudieran adquirir vacunas para tener a la población de riesgo vacunada antes. Decirte que la ley de salud es muy clara. El artículo 5 de la Ley de Salud dice: el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. Si la COFEPRIS acaba de aprobar ya una vacuna, significa que a juicio de ellos, como aprobación de emergencia, tienen los criterios de seguridad, de calidad y de eficacia. Si el gobierno mexicano solamente pudo conseguir que le mandaran ahorita 125,000 dosis, y si los gobiernos de los estados pueden comprar con esa compañía más dosis de esa misma vacuna, ¿cuál es el impedimento cuando Acción Nacional lo que está diciendo es pongamos al ciudadano, a la ciudadana en el centro de la acción política? No hay ni siquiera necesidad de ir a ninguna ley, o sea, no hay quien restrinja, a menos que la negativa sea que digan que la vacuna de Pfizer, BioNTech, que compren los estados no tenga la calidad de la misma, pero el laboratorio es el mismo, la calidad sería la misma. Y las otras vacunas, las que no han llegado todavía, tendrían que pasar, si es que son compradas por los gobiernos estatales, el permiso de COFEPRIS. Algo que no estamos diciendo es que las compren sin el permiso de la COFEPRIS. O sea, la autoridad regulatoria tendrá que garantizar la eficacia y la calidad de las vacunas, y los gobiernos estatales o los gobiernos municipales o los particulares pudieran adquirir esos excedentes de vacuna que ya conocemos van a existir, por ejemplo, para el 2021. Quiero compartirte que de la vacuna que hoy ya en teoría va a llegar a México, no ha llegado, que es la de Pfizer, los requerimientos para su aplicación son complejos, de forma tal que pensar, como ellos proponen en su papel rector, que va a ser distribuido en las 32 entidades federativas es casi iluso, o en los 2,457 municipios. Se estarán concentrando en las zonas urbanas. Digo, simplemente ahorita en las que se van a aplicar en la Ciudad de México, yo me imagino yendo camiones al Instituto Nacional de Cardiología a recoger a los profesionales de salud, llevarlos a vacunar al centro militar y regresarlos otra vez a la institución. La cantidad de médicos, enfermeras y trabajadores de primera línea que tendría que desplazarse para recibir esas vacunas, que además se tienen que hacer 2 dosis. Y cuando son 2 dosis es un mecanismo un poco más complejo. ¿Cómo está la ruta a decir de sus propios temas en las preguntas que tú hacías? Con la primera dosis de Pfizer se calcula que puede haber un poco de respuesta como a los 12 días,
pero se ocupan las 2 dosis para que haya la inmunidad que en teoría estaría durando entre 3 y 4 meses. Entonces, la probabilidad es baja y están quitando de entrada, como tú señalas, 41 millones de mexicanos que tienen de 0 a 18 años. No está contemplado en el plan rector de política pública que ellos tienen vacunar a ningún menor de 18 años. También están quitando a un poco más de 2.2 millones de mexicanas que estarán embarazadas en el año 2021. O sea, ya son 44 millones, son 41.773 menores de 18 y alrededor de 2.200.000 mujeres embarazadas. No están considerando vacunarlas. Después de 19 a 39 años, que son otros 42 millones de mexicanos, pues solo están contemplando llevarlos hasta junio del 22, es decir, en el 2021 no va a haber nada para ellos. De 40 a 49 años, donde ya tenemos muchos pacientes con diabetes, tenemos ya pacientes con hipertensión y con obesidad, hombres y mujeres, son 16 millones de personas, a lo mejor entre mayo y diciembre del próximo año estarían vacunados. Esa priorización es la que pensamos que debe ser corregida con alguien que tenga criterios técnicos y no los criterios políticos. No veo yo que pueda el gobierno federal negar nada, es decir, la única restricción que tiene un gobierno estatal es que su Congreso le haya aprobado una partida para tener el recurso, que a diferencia de lo que pasa con el federal, sin tener partida están gastando recursos que no sabemos de dónde lo están financiando. Entonces, si un gobierno estatal tiene el recurso aprobado y tiene la posibilidad de comprar la vacuna, no hay ninguna vía legal para que se le pueda negar. Parecía ser nomás una bravata federal. Sí se tiene la infraestructura para poderlo hacer en los estados de acción nacional, sí se tienen la refrigeración y junto con las características que la propia COFEPRIS estará dando de manera muy puntual a esta empresa, se podría tener esta capacidad. Porque un detalle de fondo es cuidar muy bien la red de frío, como tú bien lo señalas. Se conoce cuáles son las restricciones para su manejo y en todos los gobiernos existe esa capacidad para hacerlo. Por eso se está solicitando, no solamente para esta, sino para las que puedan venir después. Digo, porque en esta cadena de millones de mexicanos que en teoría podrían ser inmunizados con la vacuna, van a llegar 4 tipos de vacunas al menos comprometidas con el gobierno federal, pero pueden llegar muchas más. Es decir, si al final del fondo COVAX, que cubriría alrededor de 20 millones de mexicanos, de los que a ellos han ahorita priorizado como adultos, bueno, pueden ser 4 o 5 vacunas y de todos ellos hay laboratorios que tendrían excedentes para hacerlo. Una vez teniendo la validez de la COFEPRIS, se tiene la infraestructura porque el resto de las vacunas requieren temperaturas entre 3 y 8 grados, que es lo que normalmente se tiene, y hay una buena red de frío. En realidad, lo que yo creo que estuvo pasando, y lo hemos denunciado, es que se socializaron las pérdidas. ¿Sí? Más de 120,000 familias enlutadas, más de 2,000 profesionales de la salud fallecidos por no tener lo necesario, a cambio de una estrategia que desde el inicio, desde que empezaron subestimándola, lo que pretendían de fondo era tener esta inmunización de rebaño. Ya habíamos dicho nosotros aquí en este mismo escenario con el presidente Marco Cortés y con el coordinador Romero Hicks hace casi 2 meses, que lo que estaba ocurriendo, el número de ellos que decían que estaba contagiando, ahorita dicen que son 1.300.000, las encuestas serológicas marcan que casi 30 millones ya están contagiados. O sea, lo que estaban buscando de fondo era que hubiera una inmunización de rebaño a costa de la vida de los mexicanos, a costa del sufrimiento de los mexicanos, y eso pues casi lo están logrando, porque para marzo se calcula que tengamos alrededor de 160,000 personas fallecidas por COVID reconocidas por ellos. Entonces, lo que hicieron fue hacer una inmunización de rebaño. La encuesta serológica que habíamos pedido también nosotros, lo pedimos desde la permanente en junio, marcaba con claridad que había un mayor número de contagios que se dice. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahorita, en este diciembre, concretamente en la Ciudad de México y en la zona conurbada, es verdaderamente catastrófico. Porque, como dice Alejandra Reynoso, la senadora, la gente va a morir sin tan siquiera tener la oportunidad de recibir una atención. Ya lo habíamos denunciado. 7 de cada 10 de las personas que fallecieron nunca llegaron a un ventilador y 9 de cada 10 nunca llegaron a una unidad de terapia intensiva. Por eso presumían tanto que tenían muchas camas vacías, porque la gente estaba falleciendo en sus casas. Ahorita está pasando exactamente lo mismo. Y el hecho de que en algunos lugares ya vamos a empezar a ver otra vez los hornos crematorios saturados, pues marca que la estrategia ha sido fallida en las 4 intervenciones. Y voy a empezar de atrás para adelante, si me lo permite. La última es la etapa de
reconversión. Sigue siendo mal planeada. Ayer el presidente anunciaba una reconversión de un hospital del ISSSTE. Lo que está significando es que las camas tampoco estaban ocupadas y tampoco tenían los ventiladores suficientes, porque no han comprado nuevos. O sea, en las cuentas que entregan al Congreso no se ve que estén equipándose de manera nueva. La que siguió fue la etapa de la sana distancia. Pues la sana distancia nunca logró bajar ni achatar ni disminuir absolutamente nada. La anterior a la sana distancia fue la estrategia Centinela, que de Centinela no tenía nada porque nomás cubría el 2% y eso permitía entonces que con tan pocos hospitales reportando, el contagio realmente iba siendo muy superior. Y la primera, que es la más grave, la lesión de instituciones. A la fecha, el Consejo Nacional de Vacunación anulado por un consejo externo asesor de amigos del subsecretario, porque ni siquiera no encontramos hoy ningún documento formal de ese consejo asesor que está tomando esas decisiones cuando la ley prevé que sea el Consejo Nacional de Vacunación y que sea en conjunto con los consejos estatales de vacunación y la coordinación entre todas las instituciones por un lado, y el Consejo de Salud General, cuyo secretario sigue siendo hoy un florero. Yo desde aquí hago un llamado a la UNAM, al Politécnico, a las academias de medicina y de cirugía que han hecho ya declaraciones formales de lo mal que está funcionando para que realmente se fajen un poco más los pantalones y pongan orden dentro del Consejo de Salud General, que debe ser una instancia que no debió haber sido nunca anulada por el presidente de la República. Es cuanto, presidente.